tema del examen. Ahí Ahí, se pusieron a grabar. Ahí pone, ahí mandé el mail, al mail Alguien puso a grabar. el horario. Ahí si en el hay mail. actual, el Hola, anfitrión acaba. buenas noches, ¿cómo están? Buenas Ay, por noches. fin. Hola, buenas Hola, noches. Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. A ver, estoy poniendo. Estábamos Hola, debatiendo. profe. ¿Cómo andan? A ver, Pensamos que nos habíamos confundido. es que cuando entré al Zoom, Sí. que es el institucional, bueno, no estoy pudiendo conectar la cámara, a ver. Mm, a ver si ahí me ven. No. Decía ahí está, ahí me ven. Decía a las 10 de la noche, y digo, pero qué barbaridad que apago el noticiero, esperen un segundo. Ahí está. Qué barbaridad que a mí me lo habían modificado para las 20, de las 18 a las 20, pero de ahí a las 10 de la noche yo dije, uy, vamos a estar todos extenuados a las 10 de la noche, pero bueno, entré por las dudas, pero bueno, eh, parece que estaba saturado porque como es semana de exámenes en la facultad, entonces los Zoom institucionales están todos muy ocupados, digamos, ¿no? Ah. ¿Cómo andan ustedes? Bien, Bien. bien, bien. Anduvieron muy Venimos de un bien, ¿eh? La examen. verdad que una sorpresa Gracias. beneficiosa, porque están todos siguiendo la materia, están muy enganchados, me parece, me da la sensación por las respuestas y los trabajos que preparan, las actividades, los cuestionarios. Así que los veo bien, bien, con energía, enganchados. Sí, yo tuve unas dudas con el último cuestionario, pero por un tema de comprensión de la pregunta del Ajá, cuestionario. ajá. Pero creo por la devolución que me diste que era por donde yo la iba encarando a la pregunta. Sí, 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 sí. Hoy terminé de corregir unos poquitos trabajos que me quedaban, que eran tres o cuatro eran. Este, porque hace 3 semanas largas, 4, que estoy, y como me escuchan, todavía no estoy bien. Estos virus, peste, ya no saben qué más dar. Primero lo encararon como que fuera un virus, después me dieron antibióticos, ahora no sé, buah, no me dieron más nada, pero van a investigar a ver si es asma o algo así que me hubiera surgido a esta edad, ¿no es cierto? Creo que todo es un poco consecuencia del COVID y uno va receptando, digamos, con los años las cosas de diferentes maneras, ¿no? Así que, pero se hace largo, con dolor de oído, con una serie de debilidades físicas que no son las normales, ¿eh? Bueno, así que les ha tocado llevar el curso conmigo en medio de la peste, digamos, pero bueno, vamos a tratar de recomponer. Sé que estuvieron con Javier y anduvieron bien con él también, ¿no? Sí, Sí, sí. Bueno, bueno, es muy activo, es muy dinámico, así que sí, yo creo que van a andar muy bien. Y nosotros hace muchos años que damos reales. eh, Mi esposo había escrito el primero de los libros de derechos reales con el papá de Javier, y después eh, el último, el actualizado, lo escribimos mi esposo, un amigo que es escribano, que es Cauce, Jorge Cauce, que es un escribano bastante conocido de la provincia de Buenos Aires, ha sido asesor de escribanos, eh, Javier y yo. ¿eh? Así que es un libro medio que ha ido cambiando generacionalmente. Mi esposo y el padre de él empezaron a escribir con el viejo código y fue un libro que fue premiado. Y después de la reforma del 2015 nosotros quisimos hacer ese manual un poco para los alumnos de derechos reales, pero que a ustedes les va a venir muy bien. ¿Pudieron acceder a los capítulos bien, sin problema? ¿Sí? Bueno, bueno. Sí, sí. Este, está.
Con el tema del código QR, no sé, yo estuve probando esto de ponerles código QR y todas esas cosas, y hoy quise probar uno y no me entraba, así que les cargué por vía de enlaces, les cargué un enlace al Drive, por las dudas, alguno no puede acceder, en la unidad 4. Así que bueno, cuéntenme qué dudas tienen, cómo vienen. Yo los veo que vienen muy bien, con muy buenas notas, con trabajos de muy buena interpretación, bien elaborados, y que también se han metido mucho a sondear, a investigar el tema de las páginas, de los registros y todo, ¿no? Eso agiliza mucho, dinamiza la materia, ¿no? A mí una de las actividades que era entrar a lo de la página del registro, la verdad me gustó. Em, yo por lo menos estoy con la unidad 3 leyendo el dossier. Por el Sí. momento no tengo consultas. Lo que sí vi es que no hay foro 3 en esta unidad. No hay abierto un foro. Ah, falta un foro, digamos. Puede ser. Puede ser. En eso no reparé. Sí, nosotros tenemos que tener más o menos la temática de habilitar un foro de comentarios y demás. Esa unidad 3 la preparó Javier. A lo mejor a mí se me pasó y quedó sin foro. Pero bueno, es una buena observación, Manuela. Lo voy a anotar para... Ahora me van a odiar todos. No para Tal ustedes foro. ahora, para ir No vive. perfeccionando el tema, porque incluso no cargamos nosotros, yo he cargado cosas de inteligencia artificial, imágenes y cosas de inteligencia artificial, y allá en Santiago no me las cargan, así que vamos a ver si para el año que viene podemos administrar nosotros la plataforma, como estamos en vías de transformarnos en la sede de la universidad que se dedica exclusivamente a educación a distancia, y se están pidiendo, digamos, habilitaciones en CONIAU para que eso pase con las otras carreras también. Vamos a tratar de ver si la administración de la carga de las plataformas la podemos hacer nosotros. Yo, en base a lo que ellos pusieron, detecté que yo no podía abrir un código QR, y bueno, entonces les puse el link con el Drive por las dudas entre los links. Esas cositas las puedo agregar, pero la base del diseño, que había puesto cosas bastante coloridas, bastante interesantes, de imágenes por inteligencia artificial o por ahí algunos PowerPoint, eso no los estarían cargando. Pero bueno, entonces sería revisar que unidad 3 no tiene actividad, ¿no? Sí, tiene la actividad, Tiene el tiene un cuestionario cuestionario. cargado. El foro falta. Tiene el cuestionario, no tiene foro. Ah, ahí está. No tiene foro. Bueno, Profe, yo no tengo cámara porque estoy con el celu y no sé cómo se pone. Así que le quería hacer una consulta. Daniela, ¿sos? Sí. Sí, soy Daniela. Usted me corrigió a mí hoy el cuestionario 3, o sea que el 4 todavía no pude leer nada, pero de la unidad 3 le quería hacer una consulta con el tracto sucesivo y el tracto abreviado. El tracto Sí. sucesivo es como un árbol genealógico, por así decir, de todo, de los titulares del dominio, del bien, digamos. Claro. Tracto sucesivo es, digamos, en el emplazamiento registral, así lo llamamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un certificado de dominio, que creo que a algunos les cargamos, tenemos una columna con toda la cadena de titularidades que ha tenido, es decir, es como la historia que ha tenido esa propiedad. Entonces, por lo menos hasta que se recopiló, los primeros libros se llevaban a mano, y cuando uno suele hacer la visita guiada, a lo mejor al registro de la propiedad inmueble ahí en la avenida Belgrano, nos muestran los viejos libros que se hacían a mano, los asientos y demás. Todo eso, a partir del año más o menos, sí, 70, sí, 68, 70, empezó a tener, digamos, la vigencia de la ley 17.801, y entonces se reestructuró de una manera diferente.
y se habilitó, digamos, todo este sistema de folio real, tomando como base un sistema que se utilizaba en Australia para las embarcaciones, que es el sistema DONT, que vamos a ver que también se utiliza para embarcaciones y para aeronaves. Eso lo vamos a ver hacia el final de nuestra cursada. Era un sistema de columnitas donde se asentaran por un lado toda la cantidad de titulares o dueños que había tenido la cosa, o sea, toda la cadena de transmisiones o de titularidad. En otra, bueno, si hay restricciones, gravámenes, ustedes vieron, ¿no es cierto? Si hay algún otro tipo de derecho real o alguna restricción o gravamen que se haya establecido sobre la propiedad. ¿Por qué? Ustedes, no es de ustedes, es de los abogados, pero saben que puede haber hipotecas que se hayan constituido sobre el inmueble, puede haber, eso lo deben haber visto en privado 2 ustedes, ¿no? La parte de reales. Puede haber también derechos de usufructo, uso o habitación que recaigan sobre esos inmuebles, o servidumbres, algún tipo de servidumbre que pese sobre el inmueble, que lo haga figurar como un inmueble, como un fondo dominante o como un fondo sirviente. Entonces todo eso... ¿Qué es servidumbre? ¿Cómo? ¿Qué es servidumbre? ¿Servidumbre qué es? Una No sé lo servidumbre que es un derecho real también que requiere de la existencia de dos predios, de dos inmuebles. Uno se va a llamar fondo dominante o el terreno dominante y otro va a ser el fondo o terreno sirviente. Se utiliza mucho en el campo el tema de las servidumbres. La servidumbre es un derecho real que nos viene de la época del derecho romano. Cuando la primitiva sociedad romana era agrícola-ganadera, para ellos el tema de las servidumbres era muy importante porque establecían relaciones de buena vecindad, por un lado, y si había un campo, por ejemplo, que se trabajaba y no tenía acceso a una vía pública, a una ruta, a un camino, lo que fuere, podía pedir una suerte de permiso, por así decirlo, establecer una servidumbre para poder atravesar el terreno del vecino y poder acceder a ese camino y pasar caminando, a pie, en litera, como se decía entonces, o también a caballo, o hacer transporte de mercaderías con carromatos. Pero a veces también había diferencias, digamos, en los terrenos en cuanto a alturas. Entonces, a veces una servidumbre estaba establecida por socavar una escalera para poder acceder al fondo del vecino y llegar a un camino público. Entonces, en Roma existían esas servidumbres de vía iter actus, que eran sendero, un camino un poquito más ancho que permitía pasar a caballo, y vía, que era la más amplia de todas, en la que se permitía, por eso habrán escuchado de la vía Apia, ¿no? En Roma. Era un camino más ancho por el cual se podía trasladar. Todo eso pasó, por supuesto, a los estados europeos después que se fueron creando los estados en Europa y tomaron como base el sistema de derecho romano, y se trasladó también a América, que fuimos colonizados básicamente por los españoles y por los portugueses, y en parte también por los franceses. Y el primer código que salió como código fue el francés, el de 1804, o el Código Napoleón, y ese es el que sirvió de base, porque también tenía mucho contenido de derecho romano y tomaba todos esos derechos reales. Así que en América lo heredamos, digamos, un poco de ese sistema romanístico, de derecho romano. Entonces, tiene que haber dos terrenos. Uno, el que se beneficia con la constitución de la servidumbre, que puede ser onerosa o puede ser gratuita. El que se beneficia, el que va a poder pasar por el fondo ajeno, es el fondo dominante. Y el que tiene que soportar que alguien haga algo dentro de su terreno va a ser el fondo sirviente. Sirviente viene de servus, es decir, esclavo. Quedaba como esclavizado y unido, vinculado de alguna manera al otro terreno. En el campo se sigue utilizando.
Por ejemplo, imaginen que, no sé, yo tengo un campo en Santiago del Estero y tengo la suerte de que mi campo da a un río, en un lateral. Y los otros campos de mis vecinos no tienen esa suerte. Y el agua es escasa y muy requerida. Entonces se necesita para todas las actividades o para llevar a beber a los animales o para hacer ciertas obras de canalización. Cuando no las hace el Estado, cuando no las organiza, se organizan los vecinos. Así que es un derecho real que surgió en base a relaciones de buena vecindad, por las cuales uno soporta la realización de determinados actos en beneficio del fondo dominante, que es el que se va a beneficiar con constituir esa servidumbre. Puede ser onerosa o puede ser gratuita, es decir, puede ser paga o puede ser sin que se reciba dinero por ella. Eso significa que es onerosa o que es gratuita. Y a veces es gratuita cuando existían terrenos muy grandes que se subdividieron por sucesiones, por ejemplo, y hay varios parientes que se han quedado con distintas parcelas. Uno es el que se quedó con la parcela más beneficiada, porque estaba cerca del camino, o porque tenía agua, o porque tenía mejores pasturas, o por lo que fuera. O porque tiene un manantial en su terreno y las otras parcelas se quedaron sin ella. Cuando es por subdivisión, a veces suelen establecerse en la subdivisión servidumbres gratuitas, porque en realidad todos son parientes, todos han sido herederos de un mismo dueño que a lo mejor pudo tener un campo muy grande antes. Hay servidumbres que son rústicas, como diríamos, o que están en terrenos, en zonas de campo, en zonas agrícolas, y hay servidumbres que también existen, son urbanas, existen en la ciudad. Por ejemplo, a favor del Estado están las servidumbres de electroducto, por ejemplo. ¿Vieron cuando uno va a Mar del Plata y sale por una parte de la ruta, pasando La Plata, que se ven todas las torres de energía que vienen del Chocón y están instaladas en determinados terrenos? Bueno, eso es una servidumbre de electroducto que ha tenido que establecer, digamos, a favor del Estado, y tiene que soportar el terreno en el cual están asentadas esas torres. O con el tema de la telefonía celular, que nos ponemos tan nerviosos con la inmediatez nosotros, también nos pasa que a veces se establecen servidumbres sobre las terrazas de algunos edificios altos para poder establecer ahí antenas para la telefonía celular. Entonces vemos que esas también son servidumbres urbanas. Profe, y por eso no se paga un alquiler o algo, no, se dice que es servidumbre y ya está, digamos. Depende cómo la constituyan. Si la constituyen como servidumbre, sí, puede ser paga, puede ser onerosa o puede ser gratuita. Generalmente las que se hacen acá en las terrazas son onerosas, porque eso implica que el consorcio va a recibir un dinero mensualmente de parte de las telefónicas, y que eso va a mitigar en cierta forma el pago de las expensas en esos edificios. Así que existen todavía esas servidumbres. Bueno, suponiendo que en un terreno haya una servidumbre, sea como fondo dominante o como fondo sirviente, hay que dejarlo asentado también en el folio real, porque el que adquiera o a quien se le transmita esa propiedad tiene que saber que le va a tener que dar respeto o conservar o mantener esa servidumbre. O sea, que no va a poder disponer de la cosa tan ampliamente como él imagina, sino que va a tener, los romanos decían un ius tolendi. Un ius tolendi es un derecho de aguantar, derecho de soportar. Va a tener una suerte de derecho de soportar que alguien haga algo dentro de su propio terreno, de su propia propiedad. Por eso, constituir servidumbre implica
una suerte de capitis diminuti, una disminución de la capacidad para la propiedad que actúa como fundo sirviente. ¿Más o menos se entiende? ¿O les pongo mucha cosa conceptual? ¿Quién me preguntó? ¿Se congeló la profesora? ¿Me congelé yo? Sí. Ah, ¿me escuchan ahora? ¿No? ¿No me escuchan? Ahora sí. Ah, bueno, ahí está. ¿Se entendió más o menos lo de la servidumbre? Entonces, en la columna del certificado de dominio, vamos a ver si hay una servidumbre. Va a decir servidumbre como fundo dominante. Quiere decir que ese se va a beneficiar con relación a otro fundo vecino. O también a veces en los edificios de propiedad horizontal, otra servidumbre urbana que se me ocurre, es que cuando uno compra el departamento del último piso, sabe que va a tener eventualmente que soportar, y es así que es gratuita, una servidumbre de que le instalen poleas, por ejemplo, en ese último piso, porque imagínense que yo tuviera un vecino pianista, que está acá en el 5º piso, y no entra el piano de cola, no entra ni por el ascensor, ni por la escalera, ni por ningún lado. Entonces, la solución es poner grúas o roldanas en el último piso para poder subir, digamos, con esas grúas o roldanas el piano hasta el 5º piso y introducirlo por el balcón. No va a quedar otra solución. ¿Y quién tiene ahí la servidumbre de que si eso sucede en otra unidad funcional? Los del último piso suelen tener eso, que van a tener que soportar si eventualmente ocurre una cosa de esas, que apoyen, digamos, sostengan o apoyen esas grúas o esas roldanas para el tema de las mudanzas, por ejemplo. Incluso en algunos reglamentos de copropiedad y administración se suele poner expresamente para las unidades funcionales del último piso esa suerte de servidumbre. ¿Está? Bueno, es un tema de derechos reales, pero se les puede presentar la materia de ustedes. Nosotros solíamos dar con Javier muy prácticamente la materia de derechos reales, pero bueno, acá hacemos al inverso. Ustedes ven mucho la práctica y les vamos incorporando alguna cosa muy dogmática, más teórica. El proceso inverso. Entonces, van en columnas. Ustedes vieron los certificados. A ver si tengo algo abierto. Me fijo. Acá, a ver. Acá. A ver. A ver. No, esto no. Esta es la ubicación. No, esto no. Miren. ¿Ahí ven algo? ¿Ven que acá tenemos como 3 columnas o 4 columnas? No sé si lo puedo agrandar un poco. Sí, se ve. Ahí. Se ve. ¡Buah! No, miren, pero es una propiedad de mi mamá. Es una propiedad de mi mamá. Bueno, acá ven que en el tema de titularidad, bueno, acá es porque está el certificado, estuve trabajando con la cosa de mi mamá, por eso. Tienen la titularidad sobre el inmueble, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ver que acá es donde está la cadena, el tracto sucesivo, que es el que me preguntabas vos, Daniela. Sí. El tracto sucesivo. Bueno, si uno pidiera o tuviera en este momento todo el certificado de dominio completo, pasaría que, bueno, que se le adquirió a fulano de tal. En este caso era una propiedad adquirida de un señor de apellido Pascareta, pero tendría que estar en la cadena, que Pascareta a través de una operación celebrada en tal fecha, le vendió a mi mamá esta propiedad, por ejemplo. Pero antes que ese Pascareta tiene que haber todos los otros que fueron
siendo los dueños de ese predio anteriormente. Entonces, en la primera columna va a ir eso de el tracto sucesivo. Después, bueno, acá en ¿qué dice acá? Esperen que no veo bien. Ah, los gravámenes, restricciones o interdicciones. Ahí hay una prohibición de contratar, en un juicio en el cual hubo que recuperar, hacer una suerte de acción reivindicatoria, por así decirlo. No llegó a ser una acción reivindicatoria, pero sí hubo una rescisión de contrato, de boleto. Hubo un juicio que mi madre ganó y que, mientras tanto, implicó que el registro tomara nota de la existencia de ese juicio. ¿Para qué? Para que la compradora con boleto de compraventa que nunca escrituró restituyera la propiedad y no hiciera una cesión de boleto, porque si hacía una cesión de boleto mientras estábamos en juicio, íbamos a tener que litigar contra otra persona más. Después hay otra que dice las cancelaciones. Eso es cuando se anota una hipoteca. También, si hubiera una hipoteca o algo así sobre la propiedad, se pone como gravámenes, y cuando se cancela la hipoteca va a cancelaciones. Y en el último son las certificaciones, que esas son los escribanos cuando fueron pidiendo certificaciones, o si hubiera habido una cuestión de pedido de certificados porque se hizo una suerte de bloqueo registral, porque se quiso escriturar en un momento, estarían acá que hubo un escribano que pidió certificados y que no se escrituró. Ahí tienen más o menos el esquema de cómo sería el folio real. Pero eso no es el título. ¿Qué? ¿Eso es el título también? Este es el certificado de dominio. Este es el certificado de dominio. Ah, está bien. Porque ves, acá arriba tenés el partido de Moreno. Sí, todo el detalle, sí. Lo que vimos en principios registrales, ¿no? La especialidad determinada por la nomenclatura catastral, circunscripción, sección, manzana, parcela, chacra en este caso, porque es en la zona de la reja, la descripción del inmueble, el lote, la manzana y demás, y la ubicación y el detalle de la ubicación del inmueble. Una consulta, profesora. Sí. Certificado, Emiliano, ¿certificado de dominio no es lo mismo que escritura? ¿O sí? No. No. ¿Qué diferencia tiene? No lo sé. Y muchas. Por ejemplo, la escritura va a ser el acto, o sea, cuando se realiza una compra-venta, a lo mejor se puede realizar lo que tiene que ver con la profesión de ustedes. Les pueden encomendar que haga boleto de compra-venta o que no haga boleto de compra-venta, y directamente van al acto de escrituración. Sin embargo, ustedes, como van a estar representando y van a ser mandatarios de la persona que vende, van a tener que tomar todos estos recaudos. Seguramente van a tener que pedir un certificado de dominio, porque más allá de que él les haya traído una fotocopia de la escritura por la cual adquirió, ustedes con esa copia de la escritura van a tener que cargar todos los datos que les surja de la escritura y pedirle al registro de la propiedad inmueble un certificado de dominio para ver si es coincidente. Justamente van a ir acá a la cadena de tracto sucesivo y van a ver si efectivamente el cliente de ustedes, a quien ustedes están representando para la venta, es el último que ha sido registrado como titular de dominio. Por Entiendo. en el Salvando tracto... las distancias es como cuando uno compra un vehículo que tiene un informe de dominio, digamos, empieza a Claro, cotejar. exactamente, sí. Okay. Solo que, bueno, Okay, eso lo vemos en Automotor, lo tenemos en 2 unidades siguientes, creo, automotores. Solo que, ojo, porque cuando compramos automotores, el derecho nace con la inscripción en el registro. Es decir, es una inscripción que llamamos constitutiva. Mientras que en los inmuebles es solamente declarativa, porque el acto jurídico, el título suficiente y el modo suficiente ya se concretó antes, se concretó en el acto escritural.
Entonces, el boleto es un derecho personal. Todavía cuando firmamos boleto no nació el derecho real. Es una promesa de escrituración, por así decirlo. El boleto. ¿Y cuando no escrituran? Ahí está el problema. Ahí está el problema de las usurpaciones o el tema de la posesión, de si son poseedores de buena fe o de mala fe. Es un tema que tratamos mucho los abogados en derechos reales. Porque es muy recurrente en un montón de barrios que no se puede. es muy común. Y a mí se me crisparon los pelos el otro día cuando escuché que en televisión también hablan. Y la gente lo toma como si fueran verdades absolutas o reveladas porque las dijeron en televisión, ¿no? Estaban en un problema de dos mujeres, no sé, José León Suárez, peleándose porque una decía que era la dueña de la cosa y la otra estaba poseyendo y no se quería ir. Y la verdad es que nadie hablaba de posesión, siendo que lastimosamente hay muchos periodistas o periodistas mujeres que se han recibido muy recientemente de abogadas. Entonces podrían hablar del tema de la posesión legítima y ilegítima. El tema de la posesión es un tema bastante complicado. Seguramente ustedes lo vieron en Privado 2, ¿no? Que tuvieron un poco de reales, porque poseedor puede ser legítimo o ilegítimo. El poseedor legítimo es el titular de dominio, por supuesto, el dueño. El dueño es un poseedor legítimo que tiene título suficiente y modo suficiente. Pero también poseedor, aunque ilegítimo, es el ladrón o el usurpador. Uno ocupa. Él ocupa, exactamente. Ese también es poseedor, pero es ilegítimo y de mala fe. Y no tiene ni justo título, ni título suficiente, ni modo suficiente. Entonces, para los inmuebles, el justo título o título suficiente se adquiere cuando se realiza el acto escritural en la escribanía. Cuando existe un acto jurídico válido, que puede ser una compraventa, una donación, una permuta, un acto jurídico válido, lícito, que va a generar una mutación registral y que a partir de la celebración del acto escritural, ahí va a quedar protocolizado en el protocolo del escribano. Entonces, cuando el escribano va a inscribir ese acto escritural, va a pedir unos certificados de dominio especiales para los escribanos, que son los que generan el bloqueo registral. Entonces, él va a tener 15 días, 25 días o 30 días, según la jurisdicción, para hacer el acto escritural, desde que pide el certificado, porque ese certificado está generando un bloqueo registral. Y si ingresara alguna medida cautelar, un embargo, una inhibición o alguna cuestión en el registro, en ese lapso de vigencia de los certificados, tendría que esperar a la realización, quedaría como stand-by, como petrificado, esperando si se celebra o no se celebra el acto registral. Por eso los escribanos apuran que quieren que tener todo perfecto para cuando ellos pidan el certificado. Porque si no está todo perfecto, se cae el acto escritural, no se realiza y puede entrar un embargo. Porque se venció el certificado. Eso les pasa a los certificados de dominio pedidos por los escribanos. Los certificados que van a pedir ustedes, los certificados que pedimos los abogados, no generan bloqueo registral. Son simplemente a título informativo o para que nosotros constatemos si nuestros clientes coincide lo que nos están manifestando o los documentos que nos traen son legítimos o ilegítimos, a los fines de, bueno, asistirlos, ¿no? En un asesoramiento o en el caso de ustedes, en acercar a las partes para la realización del negocio jurídico. Es decir, que solamente traba cuando lo pide el escribano. Solamente traba cuando lo pide el escribano. Claro, Exactamente. porque en realidad la inmobiliaria debería de pedir, yo no trabajo en inmobiliaria, pero supongo que debería pedir un certificado mínimamente de dominio apenas toma una propiedad para vender, porque de esa manera estaría tranquilo de que al menos
la persona que está queriendo vender es la que tiene el dominio, ¿o no? Claro, Debería pero de ustedes lo que tienen que constatar, relacionando esto con el acto jurídico, es la legitimación para celebrar el acto jurídico. Si sus clientes están legitimados o no para disponer de la cosa. ¿Ese certificado siempre Claro. tiene un costo o hay alguna forma de Tiene un obtenerlo de costo forma que es muy gratuita? barato, ese certificado para nosotros, abogados y martilleros, es de unos 2.500 pesos o algo así, aproximadamente. Urgente creo que sale el doble y entregan en el día. Y si no, el simple está a 2.000 y pico. Pero creo que en el lapso de una semana lo dan y es todo digital. Entonces, para nosotros es muy útil, para ustedes si van a celebrar un contrato de alquiler, por ejemplo, y tienen que saber si la persona que está siendo ofrecida como garante, realmente... Y no se ofreció 20 veces. Claro, o si no lo tiene inscripto como vivienda afectada o protegida, porque si está como vivienda o antes como bien de familia, cualquiera de las dos no puede utilizarla como garantía, porque justamente esa constitución lo que genera es que es inembargable, imprescriptible y demás, ¿no es cierto? Y que no puede ser ofrecida como garantía de nada. Una pregunta, ¿por qué hacer boletos, boleto de compraventa y no ir directamente a escritura en propiedades usadas? Digamos, para mí no tiene sentido, ¿no? Porque es como que se está tomando riesgos que se podrían evitar yendo a escritura directamente. Y Hablo bueno, en es lo que propiedades pasó con esto, con este usadas, ¿eh? con este predio, lo que pasó fue eso, se firmó boleto con una parte importante que se había pagado y tenían que escriturar en los 30, en un mes o 2 meses. La gente no juntó el dinero, no se escrituró y bueno, después hubo que iniciar un juicio para recuperar. Acá no era porque nos negáramos a escriturar los dueños, sino que el que no quería escriturar era el que había comprado con boleto. Ese fue el caso de este predio, por ejemplo. Yo le dije, bueno, ahora justo está algo de una propiedad de mi mamá. Hubo que hacer un juicio para recuperarlo. Fíjense qué problema, ¿no es cierto? Pero En hay una gente época que en que, va a bueno, si se boletos. pagaba una parte importante del precio, eh, se consideraba que había buena fe en otros años, en otras épocas, que había cierta buena fe como para que, digamos, era una demostración, pagar gran parte del precio, un 40% con el boleto, ¿no? Era demostrativo de que había intención fidedigna de adquirir la propiedad en buenos términos, ¿no? Por eso la gente a veces firmaba el boleto y daba la posesión. Pero esto, la mala fe fue lo que se generalizó, las malas costumbres y la gente que a lo mejor compra, piensa que va a conseguir el dinero y después no lo tiene, y entonces no puede realizar el acto escritural. Hay otros casos en que hay muchas enajenas, muchas transmisiones que se van haciendo con boletos de compraventa, pero ahí no hay mutación registral. Si ustedes pidieran un certificado, qué sé yo, se me ocurre ahora la zona de las afueras de Monte Grande, ¿no? Que hay muchos terrenos, en la Colorada, esa zona, terrenos donde han hecho casitas muy precarias que se han construido, y dice, no, yo compré. Una vez una empleada que yo tenía me viene y me dice, no, porque compré ahí en la Colorada. Le digo, ¿qué compraste? No, me vino con un boleto. Y el que le hizo boleto, ni siquiera sabemos si era el dueño. Porque si uno pedía un certificado de dominio, salían, no sé, pueden haber salido 5 o 6 anteriores. Claro, y ahí lo Estaba en el escrituramos asiento capaz. registral. Porque, claro, un boleto no puede generar la mutación registral, porque no se realizó el acto escritural. Le falta el título suficiente y el modo suficiente. Entonces, lo único que está transmitiendo es un acto de posesión ilegítima en términos de derechos reales, y si tiene boleto, lo único que está haciendo es celebrando como acto jurídico, transmitiendo un derecho personal, pero no está adquiriendo un derecho real. Entonces,
no sé quién fue que me preguntó qué diferencia había, vos, Luis, entre el certificado de dominio y la escritura, o quién de ustedes fue que me preguntó. Ah, Emiliano. Yo, Emiliano. No. Profesora, yo me tengo que retirar, después la veo grabada. La Bueno, clase por bueno, un compromiso. Gracias. Chau, bueno, hasta chicos. luego, hasta luego. Gracias. Chao, Carlos. Chau. Así que bueno, bueno, eso era. Que cuando hablamos Nosotros de yo título, trabajo en cuando hablamos de estudio. título suficiente, nos referimos a la escritura. Con esa escritura, ustedes en mano, la fotocopia de la escritura, si el cliente de ustedes dice, yo soy dueño de esto y quiero que usted me lo venda. Bueno, venga con el título. Si es una propiedad horizontal, va a tener que venir con el reglamento también, que tiene que estar inexorablemente unido a la escritura. Integra la escritura, el reglamento en la propiedad horizontal. Y ustedes con eso pueden pedir el certificado para ver si el último tracto, en el tracto sucesivo, el último titular es el que dice ser su cliente, y si no existen impedimentos como para que él disponga de la propiedad. Lo que pasa, profesor, es que imagínese que mucha gente, inclusive nosotros, recién en esta instancia empezamos a familiarizarnos con esto y el común de la gente no lo conoce. Entonces, por eso hay muchísimas estafas. Claro. Porque no es algo de información cotidiana o de todos los días. No, claro, claro. Sí, sí, sí. Claro. Y ustedes La mala vieron fe. negocio jurídico y todo eso, lo vieron en dos privados, ¿no? Privado 1 y privado 2, creo, ¿no? Según el programa, según vi yo. Claro, y reales seguramente por ahí lo tuvieron con obligaciones o con contratos, todos juntos. No hay problema, podemos profundizar, como surgió lo de la servidumbre. Yo soy he sido profe de Derecho Romano y lo sigo siendo, y que es lo que más se mantiene en materia de derechos reales y también de derechos reales. Así que aprovechenme, sáquenme el jugo, pregúntenme todo lo que quieran, que les va a servir, digamos, para tener un panorama mucho más amplio de por qué se encuentran con todas estas cosas cuando piden un certificado. Bien. Bueno, ¿alguna duda más, pregunta más? Vanessa. No. Emiliano, todo bien. Vanessa. Todo bien, todo bien. Todo bien. Estamos cansados hoy, venimos de un examen hace un ratito. ¿Tuvieron exámenes? Bueno. Sí. Yo no les dije nada, pero bueno, la idea sería tener el parcial después que estemos más o menos por la mitad, pero bueno, si no también podemos hacer, cuando terminamos esta, que es la parte gorda, que por ahí nos va a llevar más semanas de las que están en calendario, porque las otras cosas las podemos, intelectuales o animales y demás, podemos pasarlas más rápido, pero digamos que esto es el ABC, por eso es importante que todas las dudas, tomemos más tiempo, no importa con esto, porque esto es con lo que ustedes van a tener que trabajar todos los días. Así que bueno, vayan analizando, por ejemplo, con estos modelos, ¿no? de folio real, que yo les puse algunos, donde identifican a lo mejor los principios. Y en cuanto a las certificaciones, bueno, ¿cuándo se piden? Certificados de escribanos son los que generan lo que llamamos comúnmente el bloqueo registral. Hay algunos abogados o dogmáticos que dicen, no es estrictamente un bloqueo. Lo cierto es que está paralizando, es una suerte de stand-by que paraliza durante el tiempo de vigencia del certificado el ingreso de cualquier medida cautelar. Y por eso los escribanos se apuran a hacer la escrituración antes que se le vence el certificado, porque si no el acto escritural no tiene validez, y porque si se vence, en esa fracción de tiempo puede ingresar un embargo a la propiedad, y bueno, obviamente ellos además tienen que ser ahora agentes de retención de AFIP, o pedirle a las partes que
negocien con los abogados que los embargaron, que tengan las ejecuciones y que les hagan el levantamiento de las medidas cautelares para que se pueda volver a escriturar nuevamente. Entonces, por ahí la función de ustedes termina en constatar, acercar a las partes, hacer boleto o no hacer boleto, si dicen van directamente a la escritura, van directamente a la escritura, pero ustedes tienen que allanarle al escribano todos estos requisitos, más allá de que él los va a volver a buscar, pero hace un poco a la responsabilidad de ustedes en la profesión de ustedes haber constatado previamente que quien dijo que quería vender estuviera en condiciones de vender. Porque eso al escribano, obviamente, le va a ahorrar tiempo, energías y a ustedes también, ¿no? Porque a lo mejor una operación se termina cayendo porque no estaban dadas las condiciones para poder celebrarla. Entonces puede traer la nulidad o anulabilidad después del acto jurídico. Y eso es lo que hay que evitar. Bien. Bueno. ¿Alguna cosita más? ¿No? Bueno. Entonces, tómense con tiempo el análisis de todo esto. Agarren así un ejemplo, ¿no? De los que yo les puse, de modelos. Puede haber otros, ¿no? Pero traten de ver, bueno, ¿cómo ubico? El número de matrícula que me indica. Si es un PH, va a ser barra el número de las unidades funcionales. Por ejemplo, acá tenemos una matrícula 392, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que está toda en una parcela de terreno única. Es un predio eso. Si fuera sometido a propiedad horizontal, sería barra 125, barra 34, barra 14, según las unidades, la unidad funcional, el número de unidad funcional de que se trate. Perdón, ¿dónde sería el barra Acá, 392 barra? Donde dice matrícula en el lado izquierdo. Como el encabezado de la hoja a la izquierda. Exacto, Sí, arriba que dice por eso matrícula, sería el cuadradito de 392. matrícula. Ahí, si fuese una unidad funcional, digamos, un departamento, sería barra Barra la unidad funcional. Imaginemos la que unidad se trata de un edificio que tiene, no sé, 14 o 15 unidades funcionales. Y ustedes están vendiendo la unidad funcional número 7. Sería 392 barra 7. Cuando hay barra, el que haya barra es indicativo de que hay una propiedad horizontal. Porque es un terreno compartido. Y la barra, el número que está atrás de la barra va a ser coincidente con la unidad funcional. Bien. ¿Está? Bueno, después también fíjense cómo utilizar el tema así en la práctica, en el certificado, ¿no? Cómo ver el tema de los principios. Tracto abreviado es cuando, tracto sucesivo es el que está en la columnita. Tracto abreviado, que eso me olvidé de explicárselo, es cuando a consecuencia de una sucesión, en una sucesión suele haber declaratoria de herederos y puede haber acuerdos particionarios o no. Si hay acuerdo particionario es porque hay varios bienes y se le asignan a distintos herederos un bien determinado. Pero si no, si quedan, digamos, no hay posibilidad de hacer asignaciones por un acuerdo particionario, quedará la declaratoria de herederos. Entonces va a haber que inscribir la declaratoria de herederos para que aparezcan los herederos en el asiento registrario. Y entonces, ¿cómo se inscribe? Ahí no interviene en las sucesiones el escribano. Ahí interviene el juez de la sucesión. El juez de la sucesión va a decir que en la declaratoria de herederos de fecha tal, se ha declarado herederos o continuadores de la persona fallecida, del causante, a fulano, mengano, sultano, a los nombres. Y le va a pedir al abogado que haga un testimonio para poder inscribir la declaratoria. Entonces, el testimonio es una transcripción completa del expediente sucesorio
o de las partes más importantes del expediente de la sucesión, y el testimonio va con firma del juez. Entonces, no hay escribano que intervenga ahí, porque es el juez el que le da la orden al registro de que realice la mutación registral. ¿Mm? Ahí vemos que los que van a intervenir van a ser los abogados, no los escribanos. Cuando se quiere evitar la inscripción de la declaratoria de herederos, porque se sabe que se va a vender y los herederos se van a repartir el dinero, y ustedes consiguen, efectivamente, saben que les dan un inmueble en venta, que la sucesión está abierta, que ha habido declaratoria, eso lo constataron porque lo vieron en el expediente en tribunales, saben que hay declaratoria y que los herederos quieren vender. Entonces, ustedes consiguen al cliente. Cuando ustedes ya saben quién va a ser el cliente, no hay necesidad de gastar en inscribir la declaratoria para después gastar en la escritura que va a transmitir de los herederos al comprador que ustedes consiguen. Entonces, la opción es pedir en el expediente judicial la inscripción por tracto abreviado. Entonces, ahí sí, el escribano se va a presentar en el sucesorio y va a decir que va a ser el acto escritural a favor de quien ustedes consiguieron que sea el comprador. Se evita gastar en una doble inscripción. No se inscribe la declaratoria, sino que el escribano va a intervenir en el expediente de la sucesión y en connivencia o de acuerdo con el juez van a hacer, digamos, esa escrituración a favor del comprador que ustedes consiguieron, que se va a denunciar, por supuesto, en el expediente de la sucesión. Ustedes consiguieron al comprador del inmueble, a Juan Pérez. Juan Pérez, DNI, CUIL, todos los datos. Entonces declaran en el sucesorio que el comprador de ese inmueble va a ser Juan Pérez. No se hace la inscripción, digamos, de la declaratoria. Se pide la inscripción por tracto abreviado con beneficiario el comprador. Y esos dos cambios figuran en un solo asiento en el folio Exacto, registrado. exacto. ¿Está? Bien. Bueno, por eso es una excepción generada en el procedimiento y para evitar gastos innecesarios, y acelerar o agilizar las cosas, porque a veces ya se sabe que eso se va a vender y ya se sabe que se les encargó a ustedes, ya se dijo, está este inmueble, este es el título, ustedes vieron, pero además está la sucesión, porque era un bien ganancial, por ejemplo, y está la sucesión y ya está abierta. Entonces ustedes se meten en internet, en la página que sea, constatan que la sucesión exista, que ese expediente está, y pueden ver el estado, en qué estado está la sucesión, si tuvo o no tuvo declaratoria de herederos. Si tuvo declaratoria de herederos, ya saben que entonces sus clientes están obrando de buena fe con ustedes, y que ya están en condiciones de conseguir a alguien que quiera comprar la propiedad. Cuando consiguen al candidato, se denuncian todos los datos de esa persona en el expediente de la sucesión, se denuncia quién va a ser el escribano, que va a intervenir, y el escribano va directamente y se presenta en el expediente del sucesorio, y manifiesta que va a hacer la inscripción por tracto abreviado. Los herederos también pueden pedirla, ¿no? Decir, bueno, solicitamos inscripción por tracto abreviado y denunciamos que el comprador va a ser Juan Pérez. El juez lo ordena. Eso, hacer tracto abreviado, significa que después, digamos, lleve más tiempo la escrituración, o es lo mismo que hacer una escritura que va de una persona que tiene es titular de dominio a otro. No lleva lo mismo, es simplemente que el escribano se va a tener que presentar en el sucesorio y los herederos van a tener que manifestar quién es la persona que va a comprar. Puede pasar con relación a un inmueble y puede pasar también con relación a un auto, un vehículo. Con automotores también se ve mucho eso. Puede pasar con cualquiera de los dos. Se denuncia, qué sé yo, puede haber autos de alta gama que son de mucho valor y la verdad que tenerlos, hay que hacer la sucesión rápido y
y venderlos pronto también, ¿no es cierto? Qué sé yo, un Alfa Romeo o esos autos de alta gama, hay que venderlos rápidamente para que no se descapitalicen. Entonces también a veces como se manejan con los posibles compradores en grupos de autos que son fanáticos de esas marcas y demás, o que buscan algo específicamente, ahí ya se denuncia y se pide la inscripción por tracto abreviado y se hace la transferencia directamente. Con inmuebles no demora mucho más, porque lo único que tiene que hacer el escribano es presentarse en el sucesorio, una vez que está solicitado por los herederos eso, y a partir de que constate todos los datos del sucesorio y sea aceptado por el juez, digamos, como el escribano que va a intervenir, ahí él pide los certificados y realiza la escritura. Igual que si fuera... El escribano se presenta, no hace falta que intermedie un nuevo abogado, digamos. No. El único abogado que va a intervenir es el abogado que gestionó la sucesión, que es el que va a tener un poco la voz cantante. Generalmente es en las decir que- sucesiones no hay contradictor. Pregunto porque tengo un caso específico que Sí. es así, pero es decir, ¿va a hacer falta que intervenga el abogado que hizo la sucesión entonces? Si ¿En está vivo, algún sí. momento? Si está vivo, sí, porque él, digamos, los herederos no se pueden presentar sin patrocinio letrado. Siempre tienen que presentarse en los juicios con patrocinio de abogado. Entonces, el que va a tener que denunciar que los herederos quieren pedir la inscripción por tracto abreviado va a ser el abogado que intervenga en el sucesorio. ¿Mm? Bueno, y si no aparece ese abogado, bueno, Y si se murió, van a tener que poner otro, pero van presentar a a otro, decir, está bien. hay que poner bien. otro. Está bien. Para vos, para saber que los herederos, la sucesión tuvo que haber salido, ¿no? Porque no se puede hacer en paralelo mientras que esté en trámites la sucesión ¿Qué cosa? de vender, digo, la venta del inmueble. Podría ser que mientras están haciendo... Ahora vieron que después de la pandemia, con esto de que digitalizaron todos los expedientes en muchos lugares, ¿no? En provincia de Buenos Aires los habían digitalizado antes que en Capital. Como digitalizaron los expedientes, realmente las resoluciones y todo salen mucho más rápido. Hay juzgados que trabajan mucho más rápido que antes. Así que se podría llegar a hacer algo si es necesario venderlo muy rápidamente, o está ahí el candidato para comprarlo, ¿no? Que está entusiasmadísimo, enamoradísimo de lo que quiere comprar, y es una pena perderlo. Sí, se pueden hacer en paralelo. Sí. O sea, es legal, digamos. Es legal que ustedes tenés fueran que- gestionando la venta por un lado y los herederos que fueran gestionando la sucesión rápidamente. Y una vez que hay declaratoria, que es después de la publicación de los edictos, una vez que hay declaratoria de herederos, ya estarían en condiciones de vender. ¿Mm? ¿Ah? Y el juez lo que va a tener que controlar, digamos, es que se repartan el dinero obtenido en las proporciones que les correspondan en la sucesión. Porque hay socios de la sociedad conyugal con caso de bienes gananciales que tienen un 50% de los bienes, los recuperan después de la viudez, y los hijos a lo mejor, según la cantidad de hijos que haya, pueden recibir de ese 50%, si son 2 hijos, un cuarto cada uno, si son 3 hijos, se van a dividir en fracciones. Así que cuando se cobra, el juez tiene que constatar que el dinero que se cobra, digamos, el reparto del dinero sea equivalente entre las partes y que responda a las fracciones de sus derechos hereditarios. Bueno, puede haber también hijos extramatrimoniales o lo que fuera, por eso puede haber 3 matrimoniales y 2 extramatrimoniales o lo que fuera, ¿no es cierto? Y los hijos se heredan todos por igual.
Ya no es como antes con el viejo código, todos heredan. Entonces, si hubiera bienes gananciales, sobre los gananciales, el 50% es para el cónyuge y el otro 50% para los herederos. Matrimoniales o extramatrimoniales es exactamente igual, todos los hijos son iguales ahora. Pero hay que ver la fracción que le corresponde a cada uno. No es lo mismo un hijo único que cuando son 5 o 6 que van en la porción de la torta, en la porción de la torta se divide más. Padres prolíficos, bueno, van a tener hijos con menor patrimonio que va a herencia. ¿Ah? ¿Más o menos les quedó eso? Sí, ¿Sí? sí. ¿Podemos ver un informe de Sí. inhibición para analizarlo como hicimos con este? Yo no tengo ahora, a ver, me parece que no tengo de inhibición. Bueno, a ver. Inhibición me parece que no tengo abierto, a ver. Tengo otra pregunta, cuando vos pedís antecedentes de dominio, no me acuerdo exactamente cómo era la palabra, que es para verificar que, como que la escritura no esté siendo vendida. Entonces se pide como una regularidad de cuántas veces se pidió los informes para saber si no se está vendiendo la garantía, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Se pide exactamente igual que un dominio? No sé A si ver, me entiendo lo que te quiero decir. ¿Me entendiste? no, no, Martina, no te entendí. ¿Viste? ¿Qué me Eh, quisiste eh, decir? ¿Eso no hay, es en un alquiler, Martu? Sí, claro, en un alquiler se Lo que pide vos... en un en un informe cuántas veces se ha pedido ese informe de esa garantía para saber si no está vendida la garantía. Eso se Ah, pide igual que, vos lo del sí, no me acuerdo cómo garante, se llama. lo del garante. ¿Cómo? Claro, si no es un garante que sale muchas veces como garantía de varios, a lo mejor. Claro, Yo ¿cuántas no veces sé se si piden eso los no informes? sé si eso lo conseguís por Verazo, por qué sistema, ¿eh? No sé si el registro te dice cuántas veces pidieron los certificados, ¿eh? Había un mecanismo que no me acuerdo cómo se llama, que se le pide al gestor, que es como regularidad de pedidos de informes. Y si pidió Puede ponerle ser, claro, pues, o una suerte de historial o de movimientos de los últimos 3 meses o una cosa así. Entonces, ahí sí puede ser que te salgan cuántos certificados de dominio se pidieron en el lapso de 3 meses o 6 meses o lo que sea. Ahí sí podría ser, como una suerte de historial, ¿no? Pero si no, lo que tendrías que pedir vos es el certificado de dominio común y corriente, este que estamos viendo nosotros. ¿Eh? El que pueden pedir martilleros o que pueden pedir abogados. perfecto. ¿Está? Sí, no sé si hay otro que pueda hacer. Habría que ver si hay alguno que te dé un historial de requerimientos o pedidos de informe al registro. Sé que hay uno que te dice cuántos bienes tiene una persona. Si tiene más de una propiedad, te va a saltar. ¿Cuántas propiedades tiene esa persona? Pero no sé si existe, no estoy tan segura. Tendríamos que ver si hay alguna suerte de historial como para ver cuál fue el movimiento de pedido de certificados en los últimos 3 meses o 2 meses o 6 meses. Que eso te daría, digamos, la pauta de si es una propiedad que se ha ofrecido mucho o poco como garantía. ¿Mm? Igual ahora Tal están cual. usando mucho con la cuestión de garantes de capital o de provincia, usan mucho los seguros de caución, ¿no es cierto? Claro. Así que Sí, mejor, creo, ¿no? Mm, claro. Es casi mejor que una garantía de propiedad, ¿o no? Por lo menos es más práctica. Sí, sí, sí. Pero es caro, muchos no pueden, Es caro, claro, mucha gente no puede. claro, es caro.
Y es lo que está pasando, ¿no? Con este debate de la ley de alquileres, que si se modifica, no se modifica, porque se nos vino una debacle inflacionario que realmente hacer ajustes una vez por año es una cosa terrible para el propietario. Por eso los propietarios no quieren poner propiedades, salvo cuestiones de necesidad, ¿no? Si el propietario tiene varias propiedades ahí que están inmovilizadas y lo están comiendo las expensas, obvio que va a querer alquilar, aunque sea por menos precio, con tal de tenerlo alquilado y que alguien le pague las expensas. Pero esto de el ajuste una vez por año fue demoledor. Yo creo que es lo que más se critica, ¿no? de esta ley de alquileres. Sí, Los sí. inquilinos dicen, Yo uy, creo que es lo único. y me van a dar ajuste cada 3 meses, sí, pero hay que ponerse también en el rol, es obvio. A lo mejor habría que buscar un ajuste que vaya en consonancia con los aumentos de sueldo, ¿no? Que fuera una suerte de promedio, para que quizás, bueno, pierdan un poco los dos, pierdan un poco los inquilinos y pierdan un poco los dueños. En sus pretensiones me refiero, ¿no? Porque pretensiones se pueden tener muchas, pero también frente a una crisis social hay que ver de qué manera lo resolvemos, ¿no? Si los sueldos no aumentan y la inflación sí, no se puede dejar a un dueño un año con 40.000 pesos de alquiler. De todas maneras, el alquiler es lo único que no aumenta durante un año, digamos. Claro, es lo único, es verdad. Es lo único, porque creo que los sueldos, obviamente que por paritaria se aumentan y cualquiera que esté empleado, aunque sea que no esté registrado, de todas maneras tiene algún tipo de aumento, ¿no? Pero el alquiler debe ser lo único que lo han puesto. No, por eso yo sé que los pocos que tienen inmuebles alquilados los tienen porque, bueno, los comen las expensas. Entonces prefieren, si consiguen a un buen inquilino, aunque pague poco, prefieren tener ese buen inquilino que paga poco y aguantárselo con tal que les mantenga la propiedad, les pague las expensas, los servicios, y demás. Que esté ocupada, hay veces que Claro, quieren que esté ocupada con tal de que no se le exacto, meta nada, entonces lo ven, eso es un valor. exacto. ¿Eh? Por eso, pero bueno, siguen debatiendo, ¿no? Porque los inquilinos no quieren que les aumenten cada 3 meses y los propietarios están hartos y van a decir, bueno, si nos podemos bancar las expensas o los gastos, y no lo damos en alquiler. Y hay un desbarajuste que en realidad lo único que está fomentando son, no sé, más allá de las cuestiones políticas, pero bueno, cada uno puede pensar, ¿no? Pero las peregrinas ideas como las de Grabois, ¿no? Que fomentan las usurpaciones. Y entonces la gente también está con el Jesús en la boca, porque no hay seguridad jurídica, ¿no? Es el riesgo de las usurpaciones, por un lado, de cualquier particular, y el riesgo de las usurpaciones generadas por el propio Estado, que fomenta, como por ejemplo en lugares como Moreno, ¿no? Hay ordenanzas municipales que fomentan detectar cuáles son los inmuebles que están abandonados, y si ellos consideran que están abandonados, citan a los dueños, y si los dueños no comparecen, dicen bajo apercibimiento de tomar la propiedad por estado de abandono. Burrada total, porque el abandono de inmuebles, como todo acto jurídico relativo a los inmuebles, tiene que hacerse por escritura pública. Entonces, si uno tuviera un loco que dice, no, yo ya debo tantos impuestos o me cobran tantos impuestos que no quiero pagar nada, se lo voy a regalar al Estado. Una vez tuve un cliente que me planteó eso. Ya estoy harto, tenía unos terrenos en Francisco Álvarez, no quería saber nada, estoy harto de pagar impuestos, qué sé yo, se lo voy a dejar al Estado. Bueno, un momentito, le dije, porque el abandono a favor del Estado tiene que hacerse con escritura pública. Así que no es decir, se lo dejo al Estado para que haga lo que quiera. Pero acá nos encontramos con ordenanzas municipales
es decir, derecho administrativo que quiere avasallar las normas del Código Civil, del derecho de propiedad, de la Constitución, que garantiza. Entonces, esas peregrinas ideas, Onda Grabois, responden a una política colectivista, ¿no es cierto? Que no es el sentir de nuestra Constitución, ni de nuestro Código Civil, que es una ley nacional, ¿no? Tampoco hay que alentar ese tipo de cosas, porque se prioriza el derecho administrativo para determinadas cuestiones que tengan que ver con lo ambiental, pero no para avasallar. Las municipalidades no pueden dar por decaído un derecho de propiedad. Entonces uno se encuentra con... Y creo que no es el único municipio que ha tenido esas peregrinas ideas de Grabois. Por eso cuando alguien habla de usurpaciones, yo digo, bueno, el peligro no son solo las usurpaciones de los particulares, son también las usurpaciones generadas por el propio Estado, como órganos municipales que pretenden apropiarse de las cosas presuntamente abandonadas. Así que, o sea, fíjense todos los detallecitos que ustedes también van a tener que tener en cuenta. Es un tema social, indudablemente, ¿no? La relación de la persona con la tierra o con los inmuebles. Pero hay que tratar de que, bueno, todos hagan concesiones recíprocas, todos renuncien un poquitito a algo, como para poder llegar a un equilibrio que nos haga salir de este atolladero en el que estamos. ¿Ah? Bueno, ¿dudas? Dogmáticamente, no sé, lo de Grabois puede ser divino. Cuando yo tenía 15 años también me parecía bárbaro. Pero bueno, después es cuando uno estudia leyes o el sistema jurídico y la seguridad jurídica, es muy importante saber dónde uno está parado y, o sea, qué derechos nos asisten y hasta dónde llega cuál es la magnitud de nuestros derechos. Bueno, estamos, sí, ya recontrapasados, pero espero que les haya sido de utilidad la clase. Sigan, como les digo, practicando con esto de tomar un poquito los certificados. Si te encuentro algo, Martu, de inhibiciones, si no, lo debes tener en los formularios. Tenés que poner los nombres de la persona, el DNI, apellido paterno y materno, si conocés, porque eso esclarece bastante la situación en la búsqueda y evita problemas con las homonimias. Hay muchos homónimos que, bueno, justamente se pide, si se tienen los datos de nombres completos de padre y madre o documentos de padre y madre, eso evita que se cometan errores con relación a los pedidos de inhibiciones. Como recomendación. Buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, nos vemos la semana que viene. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chao. Hasta luego.